Hola, ¿cómo están? En este video voy a explicarles cómo comparar usando fracciones equivalentes. Me dice, compara las siguientes fracciones e indica quién es mayor y quién es menor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un grupo de fracciones y por aquí otras, ¿cierto? Entonces la primera vamos a comparar 2 tercios y 5 sextos. ¿Qué pasa? Identifiquemos lo primero, si ambas fracciones tienen iguales numeradores, aquí es 2 y aquí es 5, entonces no son iguales los numeradores. Y veamos los denominadores ahora. Aquí es 3 y aquí es 6. No son iguales ni los numeradores ni los denominadores. Por lo tanto, es necesario utilizar las fracciones equivalentes para poder comparar esas fracciones. ¿Listo? Entonces, ¿con qué fin se utiliza? Las fracciones equivalentes para encontrar una fracción equivalente a alguna de estas dos y así poder compararlas entre sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar aquí en este caso a 2 tercios, ¿cierto? Y a 2 tercios yo le quiero hallar una fracción equivalente. Recordemos que podemos encontrar fracciones equivalentes, ya sean multiplicando o dividiendo. Vamos a ver aquí cuál me podría servir. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente. ¿Será que hay un número que pueda multiplicar al 2, al 3 y como resultado yo tenga 5 en el numerador o 6 en el denominador? Cualquiera de esas dos opciones, ¿listo? Y claro que sí, yo puedo multiplicar a mi numerador 2 entre 2 y a mi denominador 3 entre 2. Recordemos que lo que multipliquemos en el numerador lo multiplicamos en el denominador. Eso me viene dando 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Si nos damos cuenta, obtuvimos una fracción equivalente a 2 tercios, que es 4 sextos, pero fíjense bien en ese 4 sextos. 4 sextos sí tiene algo en común con la otra fracción 5 sextos. A 5 sextos no le llamamos equivalente. Entonces nos dimos cuenta que encontramos algo en común entre ellas dos. Ahora, encontramos que 2 tercios es equivalente a 4 sextos, ¿cierto? ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos indica a nosotros? Que 2 tercios es igual a 4 sextos, ¿listo? Entonces, cualquiera de esas dos fracciones que yo utilice va a indicar la misma cantidad, ¿listo? Voy a marcarlo acá. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente nos estaban pidiendo comparar esto, 2 tercios y 5 sextos, ¿cierto? Pero yo a 2 tercios le encontré su fracción equivalente, que ¿quién es? Es 4 sextos. Ahora en vez de escribir otra vez 2 tercios, que no me permite ver tan fácil esa comparación, voy a utilizar entonces su equivalente, que es 4 sextos. ¿Listo? Y a 4 sextos, que ya tenemos ahora, lo vamos a comparar con 5 sextos. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, ya tenemos a 4 sextos y 5 sextos, pero ¿qué tienen en común esas dos fracciones? Que los denominadores son iguales. Por lo tanto, por medio del criterio 2, el que me menciona que si los denominadores son iguales en una fracción, entonces la fracción mayor es aquella que tenga el numerador más grande. Si vemos, tenemos 4 y 5 en los numeradores, por lo tanto, 5 sextos es la fracción mayor y 4 sextos es la menor, ¿listo? Porque si los denominadores son iguales, la fracción mayor es aquella que tenga el numerador más grande, sería 5 sextos, y 4 sextos sería la menor porque el numerador es mucho más pequeño que la de la otra fracción, ¿listo? Ahora tenemos 1 tercio y 2 sextos. Tenemos que darnos cuenta que no tienen ni numeradores ni denominadores iguales, entonces debemos utilizar las fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo podría utilizar 1 tercio y multiplicar a 1 tercio por 3 en su numerador y por 3 en su denominador para obtener una fracción equivalente que tenga algo en común con 2 sextos. O también podría utilizar 2 sextos para hallar una fracción equivalente dividiendo. Yo voy a utilizar 2 sextos para que veamos el otro tipo de manera en la que podemos utilizar las fracciones equivalentes. Ya hice el anterior multiplicando, voy a hacer este dividiendo para que tengamos como más entendimiento también de las fracciones equivalentes dividiendo. Entonces, la misma pregunta. A ver, ¿con qué número yo podría dividir al numerador y al denominador para obtener una fracción equivalente a 2 sextos que tenga ya sea el numerador 1 o el denominador 3? Si hay uno, ¿cierto? Y ese número es el 2.
Si yo divido al 2 entre 2, obtengo como resultado el número 1, 2 dividido entre 2 me da 1, y 6 dividido entre 2 me da 3. Y efectivamente encontré una fracción equivalente a 2 sextos. Entonces, 2 sextos es equivalente a un tercio, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que 2 sextos es igual a un tercio. Ahora, comparemos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa aquí entre estas. Entonces, inicialmente me decían, oiga, compare un tercio con 2 sextos. Usted leyó la fracción equivalente a 2 sextos, que es un tercio. Entonces, ahora en vez de escribir 2 sextos, pues vamos a escribir su fracción equivalente a un tercio, ¿cierto? Entonces, escribamos primero un tercio, que fue la que no hallé la fracción equivalente, un tercio. ¿Y quién es 2 sextos? 2 sextos ahora es 2, es un tercio también. ¿Qué hicimos? Coincidencialmente en este tipo de ejercicios encontramos que una fracción equivalente a 2 sextos es un tercio, que viene siendo la misma fracción que me pedían comparar inicialmente, ¿cierto? Pero antes no lo veíamos tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de que una fracción equivalente a 2 sextos era un tercio, la misma que me pedían comparar. Entonces, ¿qué pasa? Estaríamos comparando un tercio con un tercio, ¿cierto? Eso quiere decir que ambas son iguales, por lo tanto, ninguna va a ser mayor que la otra. Entonces, en este caso, un tercio es igual a un tercio, por lo tanto, un tercio va a ser igual a 2 sextos. ¿Listo? Muy bien.